El petrogobierno nos sigue sorprendiendo. En menos de 24 horas, el gobierno del cambio contrató al esposo de Irene Vélez por 130 millones. Nuevo contrato en Nerú por 48 millones. Compra de membresía del Club de Nogal por parte de Nicolás Petro, 250 millones. Investigación de la mansión que tiene Nicolás Petro fuera de Colombia por más de 3.000 millones. Hombre Marlboro acaba de recibir el aval del pacto histórico. Embajador de Colombia en Nicaragua celebrando la dictadura de Ortega. Investigación a las cuentas de Laura Sanabria y su esposo ya tienen más de 4.000 millones sin poder justificar. Nerú Martínez, el primer masajista de la nación, firmó un contrato desde el 7 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 por un valor de 43.632.667. Con este nuevo contrato, Nerú completará 72 millones durante el 2023. La guerrilla destruyó el Club de Nogal con un carro bomba, porque pertenece a la élite de los blanquitos ricos. Hoy Nicolás Alcocer Petro, hijastro de un guerrillero, tiene tarjeta de miembro exclusivo para este club de blanquitos ricos. Como en un cuento de hadas, Irene Vélez y su esposo viven del Estado colombiano. El narcotraficante del hombre Marlboro, quien entregó más de 600 millones a Nicolás Petro para la campaña de Petro Gustavo, recibió el apoyo del pacto histórico. La población de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un total de 45 millones de seres humanos, a quienes esta dictadura les violan sus derechos humanos. En Colombia queremos la libertad y por eso las declaraciones del embajador León Freddy Muñoz dan vergüenza. Esto mediante Twitter, María Andrea Nieto. Sí, les hablo de las declaraciones del embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, a favor de la dictadura violadora de derechos humanos de Daniel Ortega en el marco de la celebración de la revolución sandinista. Veamos esta atrocidad. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa. Hágame el favor, admirable y maravillosa la dictadura de los Ortega. ¿No le da vergüenza, señor embajador? Pues todo parece indicar que no. De hecho, esta fue la respuesta que dio el ilustre embajador a través de su cuenta de Twitter. El rol que debe cumplir un embajador como jefe de misión nunca debe ir más allá de proteger los intereses nacionales del Estado que representa. En este sentido, los intereses nacionales sensibles que el Estado colombiano promueve desde la embajada que presido son tres: velar por los connacionales colombianos residentes en Nicaragua, promover el comercio y turismo entre los dos estados y dar a conocer la cultura colombiana materializada en artes y academia en forma de poder blando. Y entonces, ¿por qué defendió la dictadura? Eso no está ahí en ese listado de esas tres cosas. El señor embajador estará notificado del litigio que tiene el dictador Daniel Ortega en contra del Mar Caribe colombiano y las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. ¿Qué va a hacer si Daniel Ortega vuelve a ganar este jueves en La Haya y nos siguen quitando soberanía sobre las islas? Es una cosa maravillosa. Las reacciones ante esta falta de política de relaciones exteriores del país no se hicieron esperar. Esto dijo Francisco Santos en su cuenta de Twitter. León Freddy Muñoz, embajador o aliado de Daniel Ortega. Una vergüenza para todos los colombianos que nuestro embajador defienda al dictador de Nicaragua que viola los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Así de hipócritas son los de la farsa histórica. Esto dijo el ex embajador en Estados Unidos y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Una vergüenza la representación diplomática del país en el exterior. Este funcionario es indigno, ofende a víctimas de la dictadura y afecta los intereses del país. El régimen de Ortega es cuestionado por crímenes. Colombia tiene una controversia muy seria con Nicaragua. Incluso desde el Congreso de Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio también cuestionó el proceder del embajador de Colombia en Nicaragua. Es inconcebible que el embajador del gobierno de Petro
aplauda una revolución marxista y sangrienta. Es un grave insulto a todos los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas. Dicen que el canciller Álvaro Leiva estaba furioso con el embajador Leonfredi Muñoz y que lo mandó a llamar para que rindiera cuentas. Por lo que para ser del gobierno potencia mundial de vida hay que haber delinquido con anterioridad. A Leonfredi Muñoz le imputaron cargos por narcotráfico cuando era congresista del Partido Verde, en una escena que se quedó grabada en las cámaras del aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Regañará el canciller Álvaro Leiva al embajador de Nicaragua? En su historia republicana, el país se había caracterizado por tener buenas relaciones con el mundo entero, cuidándose de caer en los fanatismos ideológicos que aíslan. Pero con el cambio llegaron los aplausos a la dictadura de Cuba, a la narcodictadura de Nicolás Maduro y ahora a la dictadura de Daniel Ortega. Da vergüenza que se alabe esos regímenes de terror en Latinoamérica. Hay 7 millones de nicaragüenses oprimidos por el exguerrillero Daniel Ortega que llevan el poder desde el año 2007. En Nicaragua apresaron a los políticos que se atrevieron a postularse para ser candidatos presidenciales y competirle a Ortega. Allá hay presos políticos, está prohibida la prensa libre y a los sacerdotes católicos los expulsaron y los metieron a la cárcel, como sucedió con el obispo Rolando Álvarez, secuestrado por la Policía Nacional y acusado por la payasa esposa de Daniel Ortega, la vicedictadora de Nicaragua, de un delito muy ridículo: crímenes de lesa espiritualidad. ¿No me creen? Óiganla. Pecado de lesa espiritualidad. Es que en todas las dictaduras, pues, siempre hay una payasa. Daniel Ortega es asesino y despiadado. No olvidemos las matanzas que sucedieron en las protestas pacíficas que realizó el pueblo nicaragüense en contra de la dictadura en mayo de 2018. En Cuba, oprimen a 11 millones de cubanos y millones se han exiliado de la dictadura de los Castro, que ya completa más de 60 años. En Venezuela hay 26 millones de venezolanos, a los que Hugo Chávez sometió desde que llegó al poder en 1999. Y Maduro, su sucesor, obviamente no piensa dejar que nadie le quite su dictadura. Y no hay que olvidar que por cuenta de ese régimen han huido del país 7 millones de venezolanos. Pero la narrativa progre del exconvicto Lula, de la corrupta Cristina Fernández de Kirchner y desafortunadamente del presidente colombiano Gustavo Petro, ahora pretende convencer al mundo que los venezolanos salieron huyendo de allá por cuenta del bloqueo que les hizo Estados Unidos, supuestamente. Así son, dicen mentiras y tergiversan todo, con tal de quedarse en el poder, vendiendo la idea de que ellos son los defensores del pueblo, un pueblo al que obviamente mantienen muerto del hambre. Si sumamos las poblaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, nos da un total de 45 millones de seres humanos en Latinoamérica a quienes estas dictaduras les violan sus derechos humanos, su libertad y su soberanía. Pero acá queremos la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y por eso, como colombianos, nos avergüenzan las declaraciones de Leonfredi Muñoz. Embajador, ¿a usted no le da vergüenza? No sabe contar, pero sí hacer milagros. Recémosle con mucha fe a la ministra Irene Vélez para tener suerte en el trabajo. No la echan cuando echan a medio mundo y ahora su pareja firmó un contrato con el Estado por 128 millones de pesos para liderar un proyecto de comunicaciones sobre la sustitución de cultivos en Colombia. Nepotismo. El esposo de la ministra es holandés, es cineasta y según las cuentas va a estar ganando un poco más de 10 millones de pesos al mes. O sea que de clase media alta arribista. La misma ministra sin pena dice que no hay ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad y que en la última declaración de conflicto de interés su esposo no aparecía mencionado porque hubo un error de digitación. Claro, pero en la de 2022 se aparecía. Más raro, súper raro, rarísimo. Seguramente es que entre los miles de publicistas y cineastas que hay en este país, el más calificado es la pareja de la ministra. Ay, ya déjenlos, que son una pareja feliz, millonaria, viviendo del Estado. Él es Samuel Santander López Sierra, conocido por muchos como el Hombre Malboro, uno de los primeros candidatos en inscribirse por firmas a la alcaldía de Maicao en La Guajira.
En medio de aplausos y respaldado por varios simpatizantes, entregó ante la registraduría municipal de esa ciudad 63.825 firmas. Estuvo preso durante varios meses en la cárcel de Cómbita en Boyacá por el delito de narcotráfico. En 2003, la Corte Suprema autorizó su extradición a Estados Unidos por enviar cocaína a ese país y con una condena de 18 años. En el 2021 regresó a Colombia. Debido a estos antecedentes, son muchas las preguntas que surgen de su aspiración a la alcaldía de Maicado. Por ejemplo, a pesar de haber sido condenado, ¿puede ser elegido?, explica el exmagistrado del Consejo Electoral, Armando Novoa. El artículo 122 de la Constitución establece con claridad que no podrá inscribirse como candidato a un cargo de elección popular quien haya sido condenado en Colombia o en el extranjero por el delito de narcotráfico mediante una sentencia proferida por un juez. Es importante recordar que actualmente está vinculado a la investigación por el presunto aporte de 600 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Aquel dinero habría sido entregado a Nicolás Petro, hijo del hoy mandatario. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.